Hola viajantes, bienvenidos a Viena, al Maxer Friedhof, iba a decir al Maxer Cementerio, va a sonar un poco raro, al cementerio de San Marx. Entonces, perdonad que haya un poco de ruido, pero es que estoy al lado de la carretera. Vale, entonces estoy aquí, porque como veis aquí en esta plaquita, os he comentado alguna vez que en Viena todos los edificios que son importantes vienen marcados con las banderitas de Viena, la W de Viena, bueno, es que Viena en alemán es Wien, escrito con W, W-I-E-N, Wien. Entonces os está comentando, ¿no?, que esto es entre 1784 y 1874 fue el cementerio comunal, y es aquí donde se enterró a Wolfgang Amadeus Mozart. Y es lo que os voy a enseñar. Perdonad el ruido, de verdad que es que hay un montón de coches. Entonces, vamos a buscar su tumba. Entonces, mientras vamos buscando su tumba, os voy a comentar un par de cosas, porque se suelen tener varias cosas como verdad que no son verdad. Entonces, fijaros el cementerio de todas maneras, qué bonito. Es que bonito. Oy, oy, oy. A ver, una de las cosas que se comentan es que Mozart, o sea, en el entierro, nadie acompañó a lo que es el cadáver aquí a enterrarle. Entonces, vamos a ver, no era lo normal. O sea, no era costumbre acompañar el cadáver hasta la tumba. Lo normal era, una vez que se había celebrado la misa, pues al entierro, o sea, hasta lo que es la propia tumba no se solía acompañar. Entonces, cuando se dice que Mozart fue solo a la tumba, bueno, pues sí, pero era lo normal. También tened en cuenta que él murió en diciembre, creo recordar, diciembre, sí, ¿no? A ver si estoy diciendo ya tonterías, sí, murió en diciembre. Y hacía un tiempo horroroso, pero vamos, que no es que no fuera la gente porque hiciera mal tiempo. Estoy andando sin saber a dónde estoy andando, yo os lo comento así, pero vamos, que no le acompañaron porque no era lo corriente. Además, esto está como a 4 kilómetros de la catedral de San Esteban, que fue donde se celebró el funeral, no sabía la palabra. Entonces, este es el cementerio. Yo estoy andando aquí sin saber dónde esto es. La cosa aquí es que su viuda vino a visitar la tumba la primera vez 17 años después de la muerte de Mozart. Entonces, como no se había marcado, esa es otra de las cosas que se suele entender mal. Él no se le enterró en una fosa común, se le enterró en una tumba muy simple que no estaba marcada. O sea, se le enterró básicamente en la tierra, la tumba de un músico pobre, tal cual. Entonces, claro, cuando Constanza llegó aquí 17 años después, pues más o menos, pues le dijeron el sitio, pero no se sabía exactamente dónde. Luego en 1855 se marcó el lugar pues con la mayor precisión posible, y ahí se erigió un monumento que luego se trasladó al cementerio central. Y bueno, como este sitio se había quedado aquí, pues aquí pusieron otro monumento, que es el que os voy a enseñar si lo encuentro. Pero vamos, que no se sabe exactamente dónde está enterrado Mozart. Y yo me parece que voy a dejar de hablar y voy a buscarlo, porque esto puede tardar un mogollón en encontrarlo, pero yo no sé dónde está el monumento. Pues yo me he puesto aquí a andar, sé cómo es el monumento, lo que no sé dónde está. Entonces, me voy andando, pero no sé dónde está. Así que voy a ver si lo encuentro. Pues mira, no había hecho falta que cortara el vídeo, porque lo he cortado aquí y aquí está. Así que este es un monumento, recordad, que no se sabe exactamente dónde estaba enterrado. Esta zona, por aquí en algún sitio. Entonces, esta cuenta como que es la tumba oficial de Mozart. Ahora, que él esté enterrado por aquí, pues bueno, pues en algún sitio. ¿Veis aquí?
W de Wolfgang, la A de Amadee o Amadeus, se dice de las dos maneras. Mozart, 1756-1791. El ángel, la columna rota. Y esta es la tumba. Perdón, esta mañana estaba lloviendo y ahora de repente ha salido el sol y hace un calor. Pues esta es la tumba supuesta. Entonces aquí pone: cuando Mozart fue enterrado en 1791, se le enterró, o sea, en una especie de, como en un montículo, con una especie de, con una cruz de madera y ya está. Entonces no se puede describir exactamente cuál es el lugar. Perdonad, estoy traduciendo así según estoy leyendo. Más o menos de lo que la gente se acordaba, en 1859, más o menos, en este lugar es donde la gente se recordaba que más o menos donde le habían enterrado, pues para celebrar los 100 años de la muerte de Mozart. En 1891 se llevó el monumento, o sea, se quería hacer un monumento en el cementerio central. Pues este señor, Alexander Kugel, quiso que, bueno, si iban a hacer uno en el cementerio central, pues que aquí también hubiera uno, con lo cual pusieron este de aquí. Ah, mira, está en inglés también. Estoy yo aquí comiéndome la cabeza en alemán. Pues estos son, os lo he dejado aquí, digo, para los que habléis inglés, por lo menos lo podéis traducir. Ay, me hace eco esto. Ah, no, aquí detrás no hay nada. Pero bueno, esta es la plaquita que lo recuerda. Veis que estamos aquí en el bosque. Bueno, aquí hay una tumba. Pero bueno, esta es la tumba oficial de Mozart, por decirlo de alguna manera. O sea, él se enterró por aquí, pero claro, por aquí, a ver, se supone que su cráneo está en el Mozarteum de Salzburgo. Tenéis también en el canal un vídeo, os dejaré el link también puesto, con las tumbas de su familia, de su hermana Nannerl, de su padre, de su viuda, de su abuela, de varios miembros de la familia, que bueno, vuelve a pasar lo mismo. O sea, una vez se abrieron las tumbas y ni siquiera los cadáveres que se encontraron, vamos, los huesos que había en las tumbas están relacionados entre ellos, con lo cual, bueno, pues no se sabe quién hay ahí enterrado. Es que, a ver, con huesos de hace tanto tiempo, pues bueno. Pero bueno, oficialmente esta es la tumba de Mozart, así que nos quedamos con que es la tumba de Mozart y ya está. Así que la verdad que es una tumba muy bonita. Tendréis un vídeo, no sé si lo habréis visto ya, porque yo creo que este vídeo lo voy a hacer separado, porque tengo pensado, os repito que no sé si habréis visto ya el vídeo del cementerio central, en el que os muestro las tumbas de todos los compositores y músicos que hay allí, y es donde está el otro monumento a Mozart. La tumba está aquí y el monumento está allí. Entonces lo vais a ver en dos vídeos separados, pero bueno, os pondré los links para que los veáis juntos, o sea, uno detrás de otro, otro detrás de uno, lo que no sé es cuál va a ir primero. Pero bueno, aquí desde el St. Marx Friedhof en Viena me voy a despedir desde la tumba de Mozart, esperando que os haya interesado. Así que, viajantes, un saludo y hasta la próxima.